tiene que generar miedo en el alumno para infundir respeto. Claro. Y no es sinónimo, el miedo no es sinónimo de respeto. Platicábamos mucho acerca de lo importante o de lo interesante que es relacionar al aprendizaje con las emociones y con el proceso cognitivo, lo importante de tener una educación emocional, cómo todo lo que nosotros aprendemos está ligeramente ligado a dos elementos, a las emociones y a la comunicación. Sin una mala comunicación y sin un proceso cognitivo que procese lo que la comunicación dice, ¿cómo podemos tener problemas o beneficios en el aprendizaje? Y creo que esto es una de las principales herramientas de esta nueva escuela mexicana corriente que trae consigo el desarrollo cognitivo, pero también el desarrollo de las emociones, no solamente en la parte educativa, sino también en la docencia, en cómo el docente tiene que ser este vínculo entre el aprendizaje, entre el desarrollo, pero también este vínculo entre las emociones, porque si no hay un maestro que esté sano emocionalmente, difícilmente logramos conectar con los alumnos, ¿no? Es vital. La salud emocional es un elemento trascendente y actualmente lo hemos visto mucho más que antes reflejado. Y en la docencia se ha vuelto un elemento vital para el desarrollo de un trabajo académico adecuado. El ser humano integralmente tiene diferentes dimensiones. La dimensión afectiva y la dimensión emocional están completamente vinculadas a esa dimensión comunicativa de la que hablábamos. Para que se pueda trabajar en cada una de las dimensiones, una va vinculada a la otra. Pero si nosotros hablamos de aprendizaje, la dimensión psicoemocional es vital, porque el niño, para aprender neurocognitivamente, necesita tener el deseo de que el aprendizaje se dé. Y si este deseo no se disfruta emocionalmente, no es posible. Entonces es ahí donde empieza una verdadera tarea docente para poder lograr, y yo te estoy hablando de niños, pero tú que trabajas a nivel universitario, todavía es mayor la necesidad que tenemos que provocar en el adulto para que el cerebro esté dispuesto al aprendizaje. ¿Cómo influyen las emociones dentro del proceso cognitivo y dentro del desarrollo de aprendizaje de los alumnos? Pero también, ¿qué tan importante es que el facilitador o el docente pueda convertirse en un elemento inspirador? Porque si nosotros inspiramos, seguramente somos sinónimo de aprendizaje. Aprendemos a partir del ejemplo, y qué mejor que admirar a un docente o a alguien a quien queremos aprenderle algo. Las emociones seguramente influyen en ese proceso cognitivo. Todos, absolutamente todos, creo que podemos evocar a un maestro que nos haya inspirado a lo largo de nuestra trayectoria. Todos tenemos un maestro que por algún motivo dejó en nosotros una semilla importante y que fue a partir de un buen trato, de un cuidado. Para el trabajo pedagógico, siempre he dicho que el docente tiene que ser un facilitador del aprendizaje, un mediador, que provoque en el alumno ese deseo, esa curiosidad por aprender más, ese despertar de esa chispa del aprendizaje. Y es ahí donde el cerebro emocional juega un papel crucial, donde los docentes necesitamos estar interesados en esa necesidad que el alumno tiene para el proceso de aprendizaje. Y en ese momento hay que tener dos elementos bastante
agudizados o abiertos. Uno que creo que es muy importante es la escucha, escuchar no solamente con una escucha activa en el audio, sino también en base a la observación, al contacto directo, a conocer cómo el profesor, el docente, facilitador, sí tiene muchas veces que inmiscuirse en la vida del alumno, porque incluso lo conoces más que el propio padre, cuando hablas de que a ti sí te cuenta cosas y a los papás a lo mejor no. Entonces, cómo el docente tiene que tener esta habilidad auditiva, esta escucha activa, pero también cómo ser este vínculo que conforta y que quita miedos, porque creo que estos dos elementos son súper importantes dentro del desarrollo cognitivo. Escuchar y generar confianza. Si no hay confianza, no tengo la facilidad a lo mejor para preguntar, para querer aprender, para querer conocer qué hay más allá de dos elementos con los que sí trabajamos en emociones. Venimos de una escuela tradicional en la que se nos enseñó que deberíamos de ser una figura de autoridad que intimidara al alumno para que éste pudiera escuchar. Romper ese paradigma actualmente en la educación nos ha costado muchísimo trabajo, sí, porque el docente viene con esa idea de que tiene que pararse, tiene que amenazar, tiene que generar miedo en el alumno para infundir respeto. Claro. Y no es sinónimo, el miedo no es sinónimo de respeto, el miedo es miedo. Claro. Sí, entonces tenemos que entender que la figura del respeto se centra en la admiración, o sea, tengo a esa maestra, tengo a ese maestro quien me provoca tal admiración que deseo escuchar su clase, que deseo participar, que deseo compartir con él, que deseo comunicar adecuadamente. Pero si los maestros no somos sensibles, y creo que eso es una tarea muy importante en nuestro sistema educativo, creo que la más importante, cómo generar en el alumno ese proceso que le permita abrir todos sus canales para desear compartir el aprendizaje, porque dime si no nos toca que ahora, y digo, a mí me toca en primaria y secundaria. Claro. Tengo alumnos, tengo hijos que saben más que yo. Totalmente. ¿Cómo generamos este proceso? ¿Qué habilidades o técnicas existen para poder hacer esta cercanía entre el alumno docente pues un poco más íntima? Creo que la más importante es poder mirar al ser humano que tienes enfrente desde una mirada de equilibrio. Es igual a ti, claro. Tiene el mismo deseo. Tú llegas al aula a compartir y a provocar un proceso de aprendizaje, porque deseas que tu alumno piense, deseas que tu alumno resuelva, deseas que tu alumno dé un paso incluso que te supere. Claro, hacia el liderazgo. Entonces la primera capa que nos tenemos que quitar los maestros, el primer nudo, es que no soy ningún ser superior que llega desde el espacio a cambiarlo todo, a cambiar todo y a saberlo todo, claro. Sino que llego con esa necesidad importante de aprender. También. Creo que lo primero que tenemos que tener los maestros es el deseo de aprender. Imagínate si yo como maestro no llego al aula queriendo aprender, ¿cómo voy a pedirle a mi alumno que llegue a querer aprender si claro. Yo llego desde un espacio en el que no puedo comunicar nada? No, totalmente. Y al final de cuentas creo que los maestros en muchas ocasiones olvidamos justo esto que acabas de decir, que el aprendizaje es colaborativo, es mutuo. Y yo muchas veces los digo en clases, en el salón, yo estoy aquí para hacer un vínculo en el aprendizaje, no vengo a enseñarlo todo porque inclusive no me crean, no lo sé todo. Entonces lo importante también de dejar esta huella en que el alumno también es un maestro, también te enseña la parte de la paciencia, la parte del control, incluso a tener tus propias emociones equilibradas. Es un aprendizaje mutuo porque también te obligan a descubrir más,
sobre cosas en tendencias, sobre los mismos tratos entre los educadores. Técnicas, aprendizajes. Y entender que todo este cúmulo de aprendizajes y técnicas también es un elemento generacional, porque seguramente como estamos trabajando ahora, no es la misma forma que trabajamos hace 20 años, y de ahí que descontracturemos esta parte poderosa del maestro, es el que tiene la razón. Y no hay que refutar al maestro porque él sabe. Igual y estás mal. Claro, el maestro obviamente como mi alumno merece respeto. Yo respeto a mi alumno me respeta a mí, ¿no? Claro. Son partes importantes dentro del proceso de aprendizaje y de ahí deseo aprender. Estoy abierto a aprender porque el alumno es importante que reconozca que nunca va a dejar de aprender. En el momento en el que yo digo que ya sé todo, pues ¿para qué sigo aquí en el planeta si ya sé todo? Claro. ¿Qué tan importante es o qué tan válido es que el maestro, el docente, se inmiscuya en la vida emocional del adolescente o del estudiante? Actualmente es vital. Somos seres humanos, interrelacionados. Y algo bien importante que tenemos que saber que cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de autoconciencia. Estamos hablando de que para que yo llegue a ese nivel más elevado de inteligencia emocional, que es la autoconciencia o la conciencia emocional, es mi capacidad de pensar en las necesidades que tiene el otro. Claro. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo comparto? ¿Cómo observo? ¿Qué puedo yo compartirle para que mejore? Y algo sumamente vital, los maestros debemos provocar el aprendizaje. Esto es como una relación. Totalmente, justo lo decías hace rato, en cuanto me inspiras, en cuanto me provoca, pero también qué tan importante es trabajar la parte neuronal, neuroemocional, neurodiversa dentro del alumno a partir de la infancia. Que todos estos elementos que trabajamos no esperen llegar a la etapa universitaria, donde el ser humano está formado además. Y ¿sabes qué es sumamente importante? Digo, todas las etapas de desarrollo, desde el chico que está estudiando preescolar hasta el que está estudiando doctorado, es un ser humano. Totalmente. Y está viviendo diferentes etapas y se está enfrentando a diferentes retos y desafíos y tiene necesidades. Y llega al aula con esas necesidades, no se las quitan ni las dejan en un closet, las lleva consigo. Sí, claro. Entonces tenemos que ser sensibles. Y algo muy importante que tú me decías, bueno, ¿qué tan valioso es que el maestro pueda interesarse en lo que el alumno vive? Claro. Si mi maestro no tiene interés en lo que yo estoy sintiendo, ¿cómo va a ser mi maestro? Claro, hablamos de esta parte humana y de esta relación tan íntima que se puede generar entre el alumno y el docente, y a partir de ahí que se generen estas relaciones en las que el maestro es el que escucha, es el que resuelve, el que termina completando para pagar tales cosas educativas, para pagar el camión. Entonces, ¿qué tan importante puede ser esto? Y a veces no le damos el valor que realmente lo tiene, sobre todo cuando somos un público espectador y que a lo mejor juzgamos y decimos, ay, el maestro se la pasa en la queja, pero desconocemos realmente que sí es una segunda familia, sí cargas esos problemas. Cargas sí eso, llevas y a medida que el alumno va creciendo yo lo observo, el chico llega y muchas veces llega con ganas de contarte lo que él está viviendo en su casa. A lo mejor esa realidad que él percibe no es verdaderamente lo que sus padres tienen o lo que la familia tiene, pero es lo que él percibe. Totalmente. Y te la va a llegar a compartir. Totalmente. Quiere ser escuchado, como todos. Totalmente. Tenemos que tener claro que la necesidad básica que el ser humano tiene es la de ser amado y ser atendido. Si esa necesidad básica de ser amado y ser atendido no la tomamos en cuenta, no podemos ser docentes. No podemos ser docentes porque justo hablábamos de los proyectos por sistema, de cómo los sistemas sociales, educativos, emocionales, cuando hablamos del estado de conciencia, dicen, pues sí pueden afectar en la vida o en el desarrollo de la educación. Hablamos de seres humanos de pequeña infancia, donde a lo mejor su primer sistema conformado por su familia, pues sí está todo corrompido, lleno de falta de amor o carente de amor, y cómo todo este sistema
se refleja en el comportamiento, en los patrones de conducta. Y ahí hablamos de conductismo. Ya no solo hablamos de un proceso cognitivo, sino hablamos de que este proceso cognitivo ya está afectando la conducta del hijo. ¿Cómo afecta? A lo mejor en ser renuente a no tolerar una clase, a lo mejor a ser renuente y no ser empático con el maestro, con sus mismos alumnos. Entonces es importante que como docentes desarrollemos esta parte de la que hablamos al inicio, la escucha activa, la observación directa, el querer conocer por qué ese alumno no está llegando. Yo tengo alumnos y ahorita es muy común, de verdad, una ola muy fuerte donde mis alumnos más pequeños, cuarto semestre, 18, 20 años, tengo un 40% de niños con algún trastorno, llamémosle Asperger, llamémosle TDA, autismo, lo que quieras. Y a veces nosotros entramos en una encrucijada de cómo tener que tratar a este niño, porque sé que facultativamente está bien, pero me mira de manera en la que no sé qué va a pasar. De repente tengo un niño y yo ¿estás bien? Sí, estoy súper bien. Y el niño con una mirada retraída, perdida, yo digo, ¿qué está pasando? Porque me logra cerrar los canales, no sé cómo actuar. Evidentemente sé que hay un trastorno del comportamiento ahí detrás, pero no estamos preparados para eso. No estamos preparados porque finalmente nos enseñaron en la escuela, nos enseñaron que el alumno tenía que mirar, estar atento, estar escribiendo y estar preguntándonos en la clase. Y si eso no sucede, entonces algo está mal en el aprendizaje. Totalmente. Entonces tenemos que cambiar las técnicas. Yo tengo que llegar al aula a lo mejor ya no dispuesto a que yo le transmita un conocimiento, sino hacer que el alumno lea y él pueda explicarme desde lo que él entendió ese proceso. Y entonces el que va a tener esa escucha activa voy a ser yo, porque me voy a permitir escuchar a mi alumno. Esos grupos, es ahí donde el aprendizaje colaborativo toma actualmente la fuerza indispensable para trabajo en el grupo. Tenemos que tener la oportunidad de colocar a los chicos a que ellos sean los detonadores del aprendizaje en el aula. Ok, yo conozco mi tema, pero necesito que el alumno sea el que lo conozca, el que lo aprenda, en el que lo indague, en el que tengo que utilizar desde una película como recurso, desde las redes sociales que a todos le gustan. Y sobre todo en internet. Sí, entonces tengo que utilizar esa mega diversidad de canales de aprendizaje para que el alumno pueda aprender de la manera que él en ese momento está capacitado para hacerlo. Totalmente, y justo ahí también hablemos de una carga de emociones por parte del alumno, ¿no? Cómo manifiesta a lo mejor la falta de amor, la falta de cariño, y cómo justamente todo lo que vive en su primer círculo, en su primer sistema familiar, influye ahí. Yo te invitaría a hacer, y los que nos están viendo, si nos están viendo docentes, yo los quiero invitar a hacer un experimento que justamente estamos haciendo, iniciamos hoy en el colegio. Vamos a medir durante una semana cómo llegan los niños a la escuela y van a trabajar con 5 emociones básicas. Vamos a medir quién llega sintiendo miedo, quién llega sintiendo, en este caso, afecto, quién llega sintiendo tristeza, quién llega sintiendo enojo y quién llega sintiendo alegría. Vamos a medir 5 emociones y durante la semana vamos a formar una estadística para que nos demos una idea de cómo están llegando los chicos a la aula. Es muy importante conocerlos, evaluar es decir, a ver, oye, si Juanito lleva de los 5 días de la semana 4 llegando triste, algo está pasando. Algo está pasando que seguramente no estamos conectando con los alumnos, no estamos conociendo esa parte íntima que a veces nosotros mismos no las tiene que contar, tenemos que interesarnos porque estamos hablando de la epidemia más grande de depresión actualmente en el mundo, no en Campeche, no en el sureste, estamos hablando del mundo. Entonces necesitamos saber que estamos trabajando con seres humanos que necesitan un abrazo, que necesitan...
hay mucho miedo. Digo, hay tantas teorías que se mueven, pero definitivamente necesitamos que el alumno se siente escuchado, se siente atendido. Y como maestro, pues también tenemos que saber ¿Cómo estamos? Claro. Y justo eso es importante conocer cuáles son las emociones que mueven a los alumnos, a los docentes y cómo nosotros podemos trabajarlas para poder tener un mejor control en el área educativa, porque no las podemos trabajar de la misma manera en el área familiar que en el área educativa. Nosotros, ¿cómo le podemos hacer y cómo podemos detectar estas estrategias? Importantes, como te decía, tenemos que usar el emocionómetro dentro del aula para conocer, ocuparnos en tener como un pequeño diario anecdotario que te permita a ti establecer cómo estás observando a los alumnos durante la semana. Otro aspecto que puede servir y que es muy práctico, utiliza una libreta y pídele al alumno que anote cómo se siente. Como antes se utilizaba el famoso que le llamábamos como chismógrafo, elabórate uno, pero que hable de cosas buenas, que te diga qué me cuentas de bueno hoy y que tu alumno te escriba y rola la libreta. Permítete ver desde un ángulo diferente qué está sucediendo en tu espacio de aprendizaje. ¿Sí? Para que esa comunicación sea importante, emplea técnicas, emplea herramientas para que el alumno, cápsulas a través de libros, a través de pequeños videos, a través de TikTok, sí, claro. Sí, que puedas compartir con los alumnos para que sean como dosis diarias de motivación, porque todos necesitamos una dosis diaria de motivación, ¿sí? Es entonces el elemento clave dentro de todos estos procesos que nosotros estamos llevando a cabo, es lograr que el alumno sienta que se está dando un interés adecuado por su proceso de aprendizaje, que haya un verdadero elemento de conexión entre el docente y el proceso evolutivo del alumno para que su aprendizaje tenga sentido, pero sobre todo él conecte con la capacidad que tiene para seguir aprendiendo a través de su propio interés y su proceso de crecimiento y desarrollo. Es vital que el maestro sienta y conecte con esos elementos que van a dar paso a la importancia de que el aprendizaje tenga un sentido para la vida. Recordamos que educamos precisamente para que el alumno tenga todas las herramientas que le permitan desarrollar, contribuir y construir su propio proceso a través del desarrollo dentro del aula de aprendizaje. Y a través del amor, que es un elemento crucial para crear el aprendizaje. Súper bonito, Sí. estuvo bonito.